Estaremos estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo 16, desde el versículo 19 al 31. Pero antes de abrir las Escrituras en esta mañana, quisiera rogarles, hermanos, a todos ustedes que están presentes, no cierren sus corazones, no se distraigan en otras cosas. Algunos de ustedes tal vez, y solamente tal vez, ya están incómodos al leer el título. Y lo entiendo. Pero yo les suplico de verdad, por estos próximos 45 minutos, que tengan ustedes un corazón abierto, un espíritu humilde. No pretendo predicar con ligereza ni con frialdad. Yo no soy el juez de nadie para poder dar una sentencia. Voy a predicar esto con mucho temor, hermanos, y tal vez lágrimas, pero con la convicción de que si Jesús habló de esto más que nadie en las Escrituras, es porque es un tema que es relevante e importante y nadie puede guardar silencio. Hace algunas semanas empezamos esta serie, Lágrimas por los Perdidos, y hemos visto que Dios es santo y como santo debe de juzgar el pecado. Hemos visto también que Dios habló, o Jesús habló del infierno y lo hizo con amor. Y hemos visto además que habrá un juicio final, eso lo vimos el domingo pasado, donde todo será revelado. Tanto las acciones, no las cosas que hacemos, pero también lo que pensamos nosotros, lo que hicimos, pero también las cosas que dejamos de hacer. Y hoy hemos llegado al punto más sobrio. ¿Cómo es realmente ese infierno? Antes de continuar, quisiera aclarar algo respecto a este pasaje. En el pasaje de hoy, Jesús va a usar la palabra Hades, que en los tiempos de Jesús era un término para hablar del lugar donde iban las almas que mueren sin arrepentirse, lejos de Dios. Es el término habitual que se usaba en los tiempos de Jesús. Pero lo que Jesús describe ahí, es decir, el tormento que yo había mencionado anteriormente, la separación, la angustia sin esperanza, es lo mismo que la Biblia llama infierno, pero en su sentido eterno. En otras palabras, el Hades que Jesús menciona ahora mismo en este pasaje es como la antesala del infierno, una mirada anticipada, pero de esa realidad final de vivir para siempre sin Dios. Y yo quiero ser bastante claro, mis amados hermanos, desde el principio. Yo no voy a usar testimonios dudosos de alguien que visitó el infierno y luego regresó. No. Tampoco voy a usar visiones extrabíblicas, porque todo eso es subjetivo. Juntos vamos a examinar únicamente lo que la palabra de Dios nos dice con claridad. Y lo haremos no para asustar, sino para despertar, no para manipular, sino para poder amar, pero de todo corazón. Dicho esto, vamos a la lectura de la palabra del Señor y lo vamos a hacer con reverencia. Abramos nuestras Biblias. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Y todos juntos, por favor, leamos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Qué fuerte, hermanos. Oremos al Señor. Amado Padre, en esta hora nos acercamos a tu palabra con temor y temblor. Sabemos que lo que vamos a considerar hoy es solemne y eterno. Te suplicamos, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestros corazones, que nos guardes de la indiferencia y del endurecimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Sensibiliza nuestro corazón, oh Dios. Ayúdanos a ver esta doctrina no como algo abstracto, sino como una realidad que debe quebrantar nuestros corazones y avivar nuestra misión acá en la tierra. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Háblanos por tu misericordia, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda obrar, que quite esa indiferencia y apatía de nuestras vidas. Háblanos por amor a ti mismo. Queremos, Señor, no repetir la Biblia, queremos verdaderamente estar dispuestos y que nuestro corazón tenga sed de ti, Señor. Háblanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Permítame comenzar, hermanos, con una pregunta honesta que muchas personas se hacen. ¿El infierno es literal o es simbólico? Mucha gente ha escuchado: yo no creo en el infierno porque yo creo que es algo simbólico. Otros dicen es literal. Y aquí está mi respuesta. Si fuese simbólico, deben recordar que la realidad siempre es peor que lo simbólico. Da lo mismo. Piénselo, cuando nosotros usamos símbolos, lo usamos para poder comunicar realidades que nuestro lenguaje limitado no puede expresar. Si el fuego del infierno es simbólico, entonces lo que representa aquí es algo peor, que solamente se puede describir con esa imagen de fuego eterno. C.S. Lewis dijo lo siguiente: no hay doctrina que más quisiera eliminar del cristianismo que esta, refiriéndose al infierno. Pero continúa y dice: pero tiene el apoyo pleno de las Escrituras y de la tradición cristiana histórica, es decir, de los padres de la iglesia. Y aquí está la realidad que nadie puede esquivar. Nuestra cultura considera que hablar del infierno es de mal gusto, es algo pasado de moda. No, hablar del infierno es para que te manipulen por miedo.
Pero la verdad, ¿saben qué? No deja de ser verdad porque sea impopular, porque a alguien no le gusta. La verdad sigue siendo verdad, no importa quién se oponga. Jesús lo enseñó con más claridad, hermanos, que ningún otro tema, y nosotros, si amamos a las personas que nos rodean, debemos de proclamarlo. Así que preparemos pues nuestros corazones, porque lo que vamos a ver hoy no es entretenimiento, no es especulación, es la enseñanza directa de Jesucristo sobre el destino eterno de aquellos que rechazan la gracia de Dios el día de hoy. Quiero recapitular brevemente esta serie, un breve repaso del camino que hemos estado recorriendo. La semana primera, el primer sermón, vimos que Dios es santo y por ser santo debe juzgar el pecado. No puede hacerse de la vista gorda, y su justicia no es opcional, es parte esencial de su carácter. El segundo sermón de esta serie descubrimos que Jesús habló del infierno con amor, no con frialdad. Él lloró sobre Jerusalén precisamente porque él ya conocía el destino de los habitantes de esa ciudad. Y la semana pasada aprendimos que habrá un juicio final donde todo será revelado, donde nadie escapará, donde nadie podrá esconder, y el secreto que has guardado toda tu vida también será expuesto. Y hoy llegamos a la pregunta más difícil: ¿cómo es realmente el infierno? ¿Qué cosa experimentan aquellos que mueren sin Cristo? El infierno, hermanos, no es un mito, tampoco es una metáfora. Es una realidad consciente, eterna e irreversible. Es el lugar donde el hombre cosecha eternamente ese rechazo voluntario en contra de Dios. Y permítame hacer una advertencia pastoral importante, desde luego, antes de poder continuar. Este sermón, hermanos, es el más difícil de predicar de toda esta serie. No lo predico y no pretendo predicarlo con frialdad, sino con mucho temor y reverencia. No busco sensacionalismo, busco fidelidad a las Escrituras. Como pastor, yo preferiría 1000 veces hablarles una y otra vez solamente la gracia de Dios, hablarles sobre el amor de Dios, hablarles sobre la misericordia infinita de Dios. Pero si yo soy fiel a las Escrituras, yo no puedo ocultar esta verdad. Porque el mismo Jesús que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, también dijo: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. El mismo Jesús, no otro. Y si Él lo dijo, es porque tú y yo necesitamos oírlo. Antes de entrar en los detalles del pasaje, necesitamos abordar esto. ¿Esta es una parábola o es un relato histórico? Hay argumentos válidos, les voy a decir, para ambas posturas. Las dos posturas están sobre la mesa. Hay gente que ha dicho que esta es una parábola y otros no, este es algo histórico que sí pasó. Algunos están diciendo que es un relato real. ¿Por qué? Porque Jesús, si usted se da cuenta, da incluso el nombre de uno de los personajes, Lázaro. En ninguna otra parábola Jesús nombra a personajes específicos. Habla: un campesino pasó esto, no, cosas así, pero no habla. El lenguaje también es bastante narrativo. Dice: había un hombre rico. ¿Se dan cuenta de la forma como está narrando? Suena más a una historia que a una parábola. Y los detalles son bastante específicos. Pero por otro lado, hermanos, justamente este pasaje que leímos hoy se encuentra donde están las parábolas de Jesús. Capítulo 15 y 16 abarca solamente parábolas. Y esa es la razón por la que algunos, ¿verdad?, creen que es una parábola. Y
Y hay además de esto algunos elementos simbólicos, como el diálogo entre el hombre rico que estaba en el Hades y Abraham. Eso es simbólico. Pero aquí está mi conclusión pastoral. ¿Saben qué? No importa si es literal o histórico o es una parábola. Pastor, ¿cómo que no importa? ¿Por qué? Porque las parábolas de Jesús siempre enseñaban verdades teológicas. Jesús no miente, tampoco exagera. Y si usa estas imágenes es porque representan la realidad de lo que Él quiso transmitir. Así que ya sea que este evento específico haya sucedido literalmente o bien sea una parábola, la enseñanza sobre el infierno que contiene es verdadera y tiene autoridad, y por lo tanto tú y yo tenemos que creerle tal como dice la Biblia. Ya Blanca dijo lo siguiente: Jesús no usa imágenes para engañarnos o exagerar, sino para ayudarnos a comprender verdades que de otro modo estarían mucho más allá de nuestra capacidad de entender. Cuando leemos aquí vemos dos hombres, dos vidas y dos destinos. Jesús nos presenta primero a un hombre rico. Dice, se vestía de púrpura y de lino fino. Esto significa que era extremadamente adinerado, porque la púrpura era el color de la realeza, era carísimo, hermanos, de poder producir. Por otra parte, el lino fino era lo más exclusivo que se podía conseguir en esos tiempos. ¿Qué más dice sobre este hombre? Que hacía cada día banquete con esplendidez, era espléndido. Mientras otros comían para poder sobrevivir, él festejaba como si cada día fuera una celebración. Y aquí está lo crucial. No se nos dice que este hombre era un asesino, no se nos dice que era un adúltero, o que era un ladrón, o que era un blasfemo. No, su pecado era la indiferencia. Vivió para sí mismo, ignorando completamente el sufrimiento a su puerta. En contraste absoluto, tenemos a este hombre llamado Lázaro. Y su nombre significa Dios es mi ayuda. Qué irónico, ¿no? Que se llame Dios es mi ayuda. ¿Por qué? Porque parecía que nadie le ayudaba. Y dice, estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. No tenía fuerzas ni para poder moverse. Es más, fíjense lo que sigue describiendo. Los perros venían y le lamían las llagas. Esa es una imagen de humillación extrema en aquella cultura. Y sigue, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es decir, este hombre ni siquiera pedía un plato completo, solamente las sobras. Y podemos inferir por el contexto que nadie le ayudaba, pues seguía ahí en su miseria. Dos hombres, uno con todo y el otro sin nada, viviendo en mundos paralelos, separados por una puerta. Pero la muerte los pondría en el mismo nivel, o más bien lo invertiría. Versículo 22, la primera parte dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Notan ustedes la diferencia? No dice fue sepultado, porque probablemente ni siquiera tuvo funeral. No tuvo ataúd, no tuvo una ceremonia, pero recibió algo infinitamente mejor, una escolta angelical al paraíso. Un consuelo eterno después de ese sufrimiento temporal de su vida sobre la tierra. Pero ahí mismo en el versículo 22, en la segunda parte, dice, murió también el rico y fue sepultado. Noten el contraste tremendo, brutal, diría yo, a Lázaro. A Lázaro lo llevan los ángeles, al rico lo sepultaron simplemente. Como muchos el día de hoy, que porque tienen tantas cosas, hacen tantas, ¿verdad? Unas
funerales ahí. Algunos, no sé si ustedes se han dado cuenta, he ido que no, ni flores tienen, y otros, pero lo más caro, como si lo fueran a ver. ¿Qué contraste? Aquí no se menciona ningún cortejo espiritual. Aquí no se menciona ninguna bienvenida celestial para este hombre. Probablemente fue el funeral más lujoso, más elaborado, por todo el funeral que pudiera comprar su dinero. Pero ¿saben qué no compró? La eternidad. Como dice Proverbios 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Y en 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La muerte revela lo que realmente importa. No cuánto acumulaste, sino a quién tú conociste. No lo que tú lograste, sino en quién tú confiaste. No lo que tú construiste en este mundo, en esta tierra, sino si hiciste tesoro en el cielo. Y ahora viene la parte más solemne del relato. Por favor, preparen sus corazones. En primer lugar, vamos a ver que hay una separación. Eso está en el versículo 26. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. La palabra griega usada aquí habla de un abismo, un cañón infranqueable que no era posible pasar de un lado hacia el otro. Habla de una separación absoluta, de una separación permanente e irreversible. ¿Una separación de qué? Bueno, primero, una separación de Dios. Dice 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando de esa separación. El infierno, hermanos, es la ausencia total de la bondad común de Dios. Es la ausencia del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la luz de Dios y de la paz de Dios. En ese lugar no hay nada de bendición de parte de Dios. Piensen ustedes en esto. Lo bueno que experimentamos ahora, cada respiro que tú das es parte de la bondad de Dios. Cada puesta de sol es parte de la bondad de Dios. Cada sonrisa, cada momento de gozo, todo esto viene como parte de la bondad de Dios. Incluso los incrédulos el día de hoy lo disfrutan. Están disfrutando de lo que se llama la gracia común de Dios. Pero en el infierno, hermanos, ¿saben qué? La vida, no hay ni una pizca de la bondad de Dios. Oscuridad absoluta, ni un solo rayo de luz de esperanza. Wilhelmus Abrakel, no estoy seguro si se pronuncia así porque es holandés este nombre, dice: el infierno es la condición de quienes han dicho a Dios, déjame en paz, y Dios les ha dicho, así sea. En segundo lugar, la separación de los redimidos. El rico podía ver a Abraham y podía ver a Lázaro allí en el versículo 23, pero lo que no puede era cruzar y estar con ellos. Imaginen ustedes el tormento de ver ese gozo maravilloso ahí en el cielo, pero estar eternamente excluido de ello. Ver la restauración, ver la paz, la adoración, esa comunión perfecta con Dios y saber que nunca jamás podrás participar de ello. En tercer lugar, separación de toda esperanza. Eso está en el versículo 26. Miren la segunda parte, dice: de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Es decir, no hay segunda oportunidad. Entiéndalo bien. No hay segunda oportunidad. No hay un puente entre el infierno y el cielo. No hay apelación. No hay una revisión de tu caso. La decisión tomada en esta vida es permanente. Ven ahora, hermanos, ¿por qué la cruz es tan gloriosa? Jesús fue el que atravesó esa cima. Estábamos condenados al infierno,
pero es por Cristo Jesús que nosotros podemos llegar a su presencia. Jesús experimentó la separación de Dios. En aquellas palabras, estando en la cruz, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y saben por qué? Para que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús nunca tengamos que experimentar esa separación. La separación que merecíamos, Cristo la llevó en la cruz. El abismo ese que nos alejaba de Dios, Él lo cruzó. El Evangelio, hermanos, es la mejor noticia que hay. Un puente, y su nombre, ¿saben cuál es? Su nombre es Jesús. Pero además de esa separación, podemos ver algo más en el versículo 23, que hay una conciencia plena. Dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. El infierno no es dejar de existir. Esa es una falsa doctrina que todos van a ser aniquilados. Es una doctrina que agarró mucha popularidad. En las redes sociales están inundados de eso, pero es falso. El infierno no es inconsciencia, no es el sueño del alma, no es el descansar en paz como mucha gente el día de hoy lo dice y lo proclama. El infierno es conciencia plena del tormento. El rico está completamente consciente. Si usted ve ahí en el versículo 23, él puede ver, pero el 24 y el 27 dice que él puede hablar. El versículo 30 dice que él puede razonar. El 25 dice que él puede recordar, es decir, siente emociones. Lo ven en el 28. Versículo 28 dice que él está preocupado por sus hermanos. Tiene emociones. Pero saben que las implicaciones son terribles. No hay escape mental del tormento. No puedes desconectarte. No puedes dormir y olvidar el dolor. No puedes distraerte con algo más. No puedes descansar en paz. Estoy volviendo a repetir esto. Y esa conciencia es eterna del juicio. Por los siglos de los siglos. Pero también el sufrimiento real. Dice el versículo 24: envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Presta atención a las palabras que está diciendo. Fíjense bien, el rico no pide ser rescatado porque sabe que es imposible. Solamente pide una sola gota de agua. ¿Para qué? Para un alivio momentáneo. ¿Y sabe qué? Ni siquiera esa gota le es concedido cuando está allí. Y el lenguaje ese de fuego aparece constantemente en las enseñanzas de Jesús sobre el infierno. Quiero referirme básicamente a tres pasajes. Mateo 13:41 dice: echarán a los que hacen iniquidad en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. En Marcos 9:47 y 48 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y Apocalipsis 14:10 y 11 dice: será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Es fuego literal? Algunos dicen que sí. Otros dicen que es simbólico de algo peor. Pero lo que es innegable es que el sufrimiento es real, es consciente y además es insoportable. Toda tu apatía, si tú no te arrepientes, ahí se va a ir. Toda tu incredulidad, ahí desaparece. No hay forma de escapar de ese lugar, lo acabamos de ver. El sufrimiento, hermanos, no solamente es físico, es emocional, es psicológico y espiritual. El tormento de esa culpa sin redención, de ese tormento de la vergüenza eterna, el tormento de saber que tuviste la oportunidad y la desechaste. El tormento de estar rodeado de otros en la misma condenación, pero sin poder consolarse unos a otros.
Pero además de esto, ¿saben que hay una memoria intacta? Dice el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate. Hermanos, eso es una de las torturas del infierno, tener esa memoria perfecta. El rico recuerda todo. El rico recuerda cada sermón que escuchó y lo rechazó y le importó un cacahuate. Eso lo recuerda. Cada vez que endureció su corazón ante la proclamación del evangelio. Yo soy joven, para la próxima, cuando sea más grande, después, cuando mejore. Va a recordar cada oportunidad de arrepentirse que desperdició, cada advertencia de amigos que ignoró, cada momento en que supo la verdad, pero escogió sus placeres temporales. Y esos recuerdos jamás traen consuelo, al contrario, traen tormento. Porque ahora sabe que tomó la decisión equivocada. Ahora puede ver con claridad perfecta que cambió la eternidad por un momento de placer. Que cambió el cielo por los placeres que duraron como un suspiro. Thomas Watson, el pastor puritano, dijo lo siguiente: en el infierno la memoria funciona perfectamente, pero sin la esperanza de cambiar nada. Es recordar para siempre todas las oportunidades perdidas. ¿Algo más? Sí. En el versículo 26 habla de la irreversibilidad. Que dice, no puede ser, no es reversible esta situación. Dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hermanos, esta quizás es la realidad más devastadora del infierno, porque es irreversible. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay purgatorio. No hay oportunidad de trabajar tu camino hacia el cielo. No hay apelación, no hay revisión de tu caso. Hebreos 9:27 es claro, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Una vida, una muerte, un juicio, una eternidad. Si eres cristiano, esto debería llevarte y hablarte a tu corazón. Debería llevarte esa conciencia santa de poder evangelizar. Tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, tus nietos, que no conocen a Cristo, están caminando en este camino irreversible. Hoy tienen oportunidad. Mañana, quizás no. No hay después para decidir. Si no eres cristiano y estás aquí hoy, escucha bien, no tienes garantía de mañana. Tu próximo aliento es un regalo que tú no mereces, que yo no merezco. No juegues a la ruleta rusa con la eternidad. ¿Por qué no te afirmas, hermano? Es que me siento desanimado. ¿Es en serio? Es que no tengo ganas. ¿Es en serio? Esto tendría que hacer levantarte y decir, no importa si tengo o no tengo ganas, te quiero seguir caminando de la mano de mi maestro. No, es que fíjate, tuve un dolor de pelo. Estoy exagerando, pero quiero que veamos la realidad de lo que está acá, hermanos. ¿Qué más vemos aquí? Vemos una preocupación tardía por otros. Versículos 27 y 28 dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí vemos algo sorprendente. El rico ahora se está preocupando por otros.
En la vida, Él fue indiferente al sufrimiento de Lázaro. En el infierno, ahora sí está preocupado por sus hermanos. Too late. Demasiado tarde. Demasiado tarde para Él mismo en pensar sobre otros. Hermanos, la ironía es bastante trágica. En la vida Él tuvo la oportunidad de testificar a sus hermanos. Guardó silencio. En la vida Él pudo ser instrumento de salvación, pero fue indiferente. Ahora, solo puede advertir, pero sin poder hacerlo. Hermanos, amigos, no esperes estar en el infierno para preocuparte por los perdidos, para preocuparte por los seres queridos, por aquellos que dices amar. Si no les hablas, no los amas de verdad. Es un mal chiste. No esperes que sea demasiado tarde para abrir tu boca. Tus amigos, tus familiares, tus compañeros, ¿conocen ya el Evangelio? ¿Tú le has compartido con ellos? ¿O vas a lamentarlo eternamente? Hermanos, por favor, preste atención a esto. Si realmente creemos en el infierno, ¿saben qué? Nuestro silencio es inexcusable. No tienes una sola excusa. No importa si tú no sabes hablar, no importa si te falta un brazo, una pierna, no importa si estás sano o estás enfermo, eres inexcusable. No sé si ves la gravedad de lo que pasa acá. Charles Spurgeon dijo: si los pecadores fueron condenados por mi silencio, ¿qué diría yo a mi Señor en el día del juicio? No sé si entendemos la gravedad de lo que va a pasar, hermanos. Pero ¿sabe qué? Hay algo más aquí en el versículo 29 al 31. La suficiencia de la palabra para creer hoy. Porque Abraham le responde al hombre rico frente a ese pedido. Y Abraham le dijo a Moisés: a los profetas tienen. A Moisés y a los profetas tienen. Es decir, tienen la ley. Moisés representa la ley. Los profetas el resto del libro. Es decir, tienen todo el Antiguo Testamento, porque es lo que había en ese momento. Y luego el rico pide un milagro para sus hermanos. Si alguien resucitara y les advirtiera, él piensa que un milagro los convencería. Pero Abraham responde: ya tienen suficiente luz. A Moisés y a los profetas, es decir, tienen las escrituras. Y luego dice algo devastador: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Y aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. La incredulidad no es por falta de evidencia. El problema no es intelectual. El problema es un problema del corazón. No es que no haya suficiente información, es que hay un rechazo voluntario de esa información que ya tienen. Sin embargo, hoy muchos grandes campañas de sanidad y milagros. ¿Es en serio? Predican y matan los milagros, pero no predican el Evangelio. Han hecho del Evangelio un chiste. Un milagro no va a convencer a nadie ni va a salvar a nadie. El único que puede cambiar nuestro corazón es el Evangelio del Señor, nada más. Muchos están buscando las respuestas milagrosas para el momento, pero no están buscando la sanidad del alma para la eternidad. Hermanos, de hecho, en este pasaje hay una ironía suprema, porque usted recordará a Jesús, de hecho sí resucitó a un Lázaro. ¿Y ustedes se acuerdan? El hermano de Marta y de María. Jesús lo resucitó. ¿Y sabe qué hicieron? Planearon matarlo otra vez a Jesús. No lo escucharon, no quieren saber nada. Jesús mismo resucitó de los muertos y la mayoría lo rechazó.
Hermano, no necesitas más señales, no necesitas más milagros, no necesitas más pruebas. Ya tienes la Biblia, ya conoces el Evangelio. Y la pregunta no es, ¿hay suficiente evidencia? No, la pregunta es, ¿ahora te vas a atrever a creer de verdad? ¿O piensas que puedes tener más oportunidades? Este pasaje, hermanos, nos enseña algo fundamental sobre la apologética. La conversión no viene por argumentos convincentes solamente. Podemos y debemos defender la fe de manera racional, pero al final el cambio solamente viene por la obra del Espíritu Santo, que usa la palabra que uno le proclama a la otra persona. No subestimemos el poder de las Escrituras. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No por señales, no por milagros, por la palabra. Y esa palabra es más que suficiente. Hermanos, no podemos hablar del infierno sin abordar de su duración. Y aquí es donde la Biblia está absolutamente clara y repetitiva. El infierno es eterno, no temporal, no tiene fin, es por los siglos de los siglos. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego, dice, nunca se apaga. Marcos 9:47, lo leí hace un momento. La palabra nunca, si usted se da cuenta, es categórica, no da lugar a especulaciones, sin fin, sin interrupción, sin alivio. Y Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La misma palabra griega, aionios. Está describiendo ambos destinos. Los que se van a la presencia del Señor, eso es eterno. Y los que se van a la condenación, también es eterno. No puedes tú creer que el cielo es eterno, pero el infierno es temporal. La gramática misma no lo permite. La lógica tampoco lo permite. Y la honestidad con el pasaje de las Escrituras tampoco lo permite. Apocalipsis 14:10 dice: será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esta es la frase más enfática que el griego tiene para poder expresar eternidad, es decir, que no tiene fin. Miren Apocalipsis 20:10. Dice: el diablo fue lanzado en el lago de fuego. Y luego dice: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en el versículo 15 dice que todos cuyos nombres no están en el libro de la vida son lanzados al mismo lago de fuego donde fue lanzado el enemigo. Si el castigo al diablo es eterno, el de los humanos que lo siguieron a él también tiene la misma duración. Quiero expresarles algunas objeciones comunes respecto a esta doctrina. Básicamente voy a mencionar dos. Hay más, pero solamente quiero mencionar dos que son las más comunes. Objeción número 1: ¿cómo puede un Dios de amor enviar a personas al infierno eterno? Primero, hermanos, Dios no envía a nadie al infierno en el sentido de agarrarlos a la fuerza y tú te vas a ir al infierno. No. Las personas que rechazan a Dios, ¿saben qué? Ellos eligen voluntariamente rechazar a Dios. Nadie dice: tú tienes que rechazar a Dios con la finalidad que se vayan al infierno. No, voluntariamente rechazan a Dios. El infierno es simplemente darles a estas personas los que escogieron vivir sin Dios. No es Dios el que los lanza al infierno. Su rechazo a Dios es el que lo hace. En segundo lugar, C.S. Lewis dijo: las puertas del infierno están cerradas desde adentro. Es decir, nadie está en el infierno en contra de su voluntad, en el sentido de que todos ahí han rechazado voluntariamente a Cristo. Y en tercer lugar, el amor de Dios se expresa perfectamente en la cruz, pero Dios también es justo y su justicia debe vindicar su santidad, es decir, debe hacer juicio contra aquellos que no quisieron saber nada de él. Objeción número 2. ¿Ven cómo esa objeción simplemente desaparece? Objeción número 2 es: un castigo eterno por pecados temporales no es justo, no me parece. Bueno,
La gravedad de un pecado se mide por contra quién lo has cometido. No es lo mismo que yo acá le agarre y le dé a alguien, a cualquier persona, que vaya y le dé lo mismo a la presidenta de la República. Porque le doy al presidente y inmediatamente me van a meter a la cárcel. Porque el castigo es mayor. ¿Van a entender? Lo mismo aplica. La gravedad de un pecado, les decía, se mide por contra quién se comete. Pecar contra un Dios infinitamente santo merece un castigo también infinito, porque Dios es infinito. Además, otra cosa, escúcheme bien, los pecadores en el infierno jamás se arrepienten. Siguen rebelándose eternamente. Su pecado es eterno, por lo tanto, su castigo también es eterno. Richard Sibbes dijo: la eternidad del infierno no contradice el amor de Dios, sino que revela la seriedad infinita de rechazar ese amor. Ahora bien, hermanos, ¿por qué es importante creer en la eternidad del infierno? Número uno, porque es lo que la Biblia enseña con bastante claridad. No podemos nosotros escoger qué doctrina nos gustan y qué doctrina la rechazamos. Porque si creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, debemos someternos tanto a sus enseñanzas, incluso en las partes difíciles. En segundo lugar, ¿por qué nosotros debemos considerar importante la eternidad del infierno? Porque ¿sabe qué? Porque determina cómo nos vamos a mover a evangelizar. Si el infierno es temporal, no hay urgencia de salir a predicar a nadie, no hay urgencia de hablarle a nadie, es mejor callarlo. ¿Para qué? Hay que llevar la fiesta en paz. Y te dijeron: cuando vengas a mi casa, no hables ni de religión ni de política. Y tú así, muy obediente. No hay urgencia. Eventualmente, si el infierno es temporal, entonces eventualmente todo el mundo saldrá del infierno. ¿Sí o no? Si esa fuera la realidad. Pero si el infierno es eterno, entonces, hermanos, cada día que pasa, cada minuto incluso que pasa sin que alguien conozca a Cristo, es un minuto, es un día más cerca de la eternidad sin Él. La urgencia, si usted se da cuenta, es absoluta. Y en tercer lugar, porque nosotros entendemos esto de la importancia de hablar de la duración del infierno, es porque eso magnifica la obra de Cristo. Escúchame bien, tú, yo, estábamos condenados al infierno. Es decir, el Señor nos salvó de ese destino eterno, no de un castigo temporal, no de la aniquilación, no de eso. Nos salvó de ese tormento consciente y eterno. Cuando nosotros entendemos esto, entonces la cruz se va a volver más gloriosa. Vamos a vivir más agradecidos y: Señor, yo no merezco. El sacrificio de Cristo se vuelve mucho más precioso. No sé si ahora ve la magnitud de lo que Cristo hizo por ti. Y ahora dice: Señor, no me había caído el 20, ahora voy entendiendo. Jesús experimentó el infierno que nosotros merecíamos. En esas 3 horas de oscuridad allá en la cruz, Jesús sufrió la ira eterna de Dios en un tiempo comprimido. El Hijo Eterno experimentó esa separación del Padre para que tú y yo jamás tengamos que experimentarla. Ese es el Evangelio, ese es amor y eso es gracia, hermanos. Yo sé que en esta mañana hemos caminado por este terreno bastante difícil, porque no es un tema fácil de tratar. Déjame resumir lo que las Escrituras nos han enseñado sobre el infierno. Número 1, separación absoluta y eterna de Dios y de los redimidos. Hay una separación completa. Número 2, se habló de una conciencia, que aquellos que están condenados tienen conciencia plena y están atormentados indefinidamente
pero sin alivio. Número 3, hablamos de sufrimiento físico, emocional, psicológico y espiritual. Número 4, hablamos de la memoria, es decir, que vas a recordar todas las oportunidades perdidas, todos los sermones que escuchaste, todas las advertencias que te dieron. Número 5, no es reversible, es decir, que no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Y número 6, un castigo sin fin por los siglos de los siglos. Y tal vez algunos de ustedes se están preguntando, pastor, ¿por qué predicar sobre esto? Me parece un tema muy deprimente, muy negativo. Y mi respuesta a esto es, primero, porque Jesús lo enseñó y nosotros debemos ser fieles a Jesús. Si el Hijo de Dios consideró necesario hablar del infierno repetidamente, ¿quiénes somos nosotros para guardar silencio? Segundo, ¿por qué hablar del infierno? Porque es verdad. Aunque duela, es mejor que una mentira reconfortante. No le estoy haciendo un favor si yo le predico a alguien un evangelio suavizado que no refleja la realidad. En tercer lugar, ¿por qué hablar o predicar del infierno? Porque solo entendiendo el infierno es que podremos valorar la salvación. La cruz de Cristo, hermanos, solamente es gloriosa cuando entendemos de dónde fuimos sacados. Cuarto lugar, ¿por qué predicar y enseñar del infierno? Porque amamos a las personas, porque amamos a nuestros padres, porque amamos a nuestros hijos, a nuestras bendiciones que le dicen. Amamos a nuestros nietos, porque no queremos que vayan ahí. El amor verdadero siempre va a advertir del peligro. Si tú el día de hoy llegaste sin ser salvo, yo quiero recordarte, no hay una segunda oportunidad después de la muerte. No lo hay. Este es tu momento. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación, no mañana, no cuando tenga tiempo, no, hoy. En segundo lugar, la palabra de Dios es suficiente. No necesitas ver un milagro, no necesitas ver más evidencia, ya ha sido expuesta la verdad, ya has escuchado el evangelio. La pregunta no es, ¿hay más evidencia para yo repetirme? No, la pregunta es, ¿vas a creer hoy o qué piensas esperar? Quiero que sepas que el evangelio es la única esperanza. Y para eso me refiero al versículo más famoso, diríamos, de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué diste a tu Hijo unigénito? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice no se pierda, está diciendo para que no se vaya al infierno. Y cuando dice más tenga vida eterna, dice para que pueda estar cara a cara con Cristo allá en el cielo. ¿Qué debes hacer? Tú que estás alejado de los caminos del Señor, tú que nunca has transitado el camino del Señor, número 1, debes reconocer tu pecado, admitir que has ofendido a un Dios santo, debes arrepentirte genuinamente, no solo sentir pena por las consecuencias, sino tienes que odiar tu pecado y darle la espalda a ese pecado. Confiar únicamente en Cristo. No confiar en tu bondad, no confiar en tus esfuerzos, no confiar en tu religiosidad, solo en Jesús y su obra terminada, culminada en la cruz del Calvario. Hazlo hoy, no mañana. Tu próximo aliento no está garantizado. Para todos aquellos que son creyentes, que son cristianos, ¿sabes qué tienes que hacer? Número 1,
agradece la salvación con lágrimas. No sé si te entiendes de dónde es que el Señor te está salvando. Hermano, fuiste librado de esto, no por méritos tuyos, sino por gracia. Efesios 2:8 nos dice con claridad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cada día que despiertas sin estar en el infierno, no sé si has comenzado a pensar en eso, es un día de gracia inmerecida. No lo tomes a la ligera. No pienses que eres merecedor de su salvación. Maravíllate, aprende a maravillarte de ella. Agradécele y vive en respuesta a esa gran salvación que has recibido. Pero número 2, vive con urgencia misionera. Y no hablo que te vayas al África o a Haití. No, con urgencia misionera alrededor tuyo. Tus amigos, tu familia, tus compañeros están caminando rumbo al infierno. Las personas que tú dices amar están yendo al infierno. Y tú lo sabes. Romanos 10:14 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? No seas indiferente, como ese rico lo fue con Lázaro. No guardes tu silencio mientras otros están caminando al infierno. Necesitas hablar, necesitas testificar, necesitas compartir el evangelio. El tiempo es corto y la eternidad, por eso se llama eternidad sin fin. En tercer lugar, nunca te pierdas este escándalo santo del infierno. Que nunca hables con ligereza, que siempre te mueva la compasión, que no vayas y la acuses y ya estés mandando al infierno a la gente. No, habla con compasión, así como Jesús lloró sobre Jerusalén. Nosotros deberíamos llorar también por todos los perdidos. Número 4, examina tu corazón. Quisiera hacerte algunas preguntas y que tú respondieras con honestidad, no públicamente, sino a ti mismo. ¿Realmente crees en el infierno? Tal como lo hemos expuesto el día de hoy. ¿Crees en el infierno? Y si lo crees, ¿por qué evangelizas tampoco? ¿Se dan cuenta? O sea, tiene que ser congruente, hermano. Si realmente crees en el infierno y que ese infierno es eterno y consciente, ¿por qué pecas con tanta facilidad? Si realmente crees en el infierno, ¿por qué hay tanta indiferencia y apatía para servir? Tú le puedes poner todos los peros que quieras, ¿ah? No estoy para eso. Es tú con Dios frente a esto. Yo pregunto, ¿tú estás viviendo como alguien que ha sido rescatado del fuego eterno? Segunda de Pedro 3:11 pregunta, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa debe ser la respuesta natural de agradecimiento. Mis amados, cuando entendemos realmente lo que Cristo hizo por nosotros al salvarnos de este infierno eterno, otra de las cosas que debe ser natural es nuestra generosidad. ¿Sí? Nuestra generosidad para poder servir y nuestra generosidad para poder dar. Eso debe ser normal. El otro día decía, hermanos, faltan mujeres. Es que yo tengo tantas cosas que hacer, no te preocupes. Yo pregunto, no sé si estamos midiendo de dónde te está sacando el Señor. Y tú crees que 2 horas que puedas servir es demasiado. No hemos
hemos entendido de dónde nos está sacando el Señor? ¿Acaso no vale la pena servirle por lo que Él está haciendo por nosotros? Hermano, necesitamos maestros, maestras. Es que ahora no tengo tiempo, es en serio. ¿No ves tú lo que hay en mi corazón, en nuestro corazón? No, yo sí puedo, pero solamente 2 horas. No se pasen más, porque no puedo más. ¿Es en serio? No sé si comprendemos la gravedad de nuestro pecado. Estábamos condenados, y de ahí del infierno, de las puertas del infierno, el Señor nos sacó con gran amor y con gran misericordia, y nosotros poniendo nuestros moños, como se dice acá. No hemos entendido de dónde nos salvó. Lo siento, necesitamos arrepentirnos. Pero también hablaba de la generosidad. 2 cosas le dije: servicio y generosidad. ¿Cómo podríamos retener nuestros recursos cuando hay almas que necesitan escuchar el Evangelio? En los Estados Unidos todos los años se están cerrando más de 30,000 iglesias. Acá no hay estadísticas, pero también hay iglesias que se cierran, porque a veces no hemos entendido. Pablo, ahí en 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Pero si tu corazón está duro, si tu corazón está avariciento, no va a dar con toda seguridad, porque no has entendido de dónde es que has sido salvo. Acá, gracias a Dios, yo doy muchas gracias, porque acá hay hermanos que son generosos y dan para la obra del Señor. Dicen: es para la obra del Señor, yo con gusto lo doy. No damos por obligación, sino damos por una respuesta al amor que ya hemos recibido. No damos con orgullo, con vanidad, para que digan que yo sí soy el que da a la iglesia. No, los damos con gozo, sabiendo que estamos invirtiendo en la eternidad de otros. ¿Estás invirtiendo generosamente en el evangelismo? ¿Cuánto estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo en la proclamación del evangelio que salva del infierno? Si realmente creemos en estas realidades eternas, nuestras billeteras deberían reflejarlo. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Dice Lucas 16:9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Es decir, usa tus recursos para impactar eternidades, porque al final, ¿sabes qué? Lo único que vas a llevar al cielo, ¿sabes cuál es? Las personas que tú ayudaste a llegar ahí. Todo lo demás no tiene valor. Imagina que eres médico, recibes los resultados del laboratorio de un paciente. El diagnóstico es claro: un cáncer agresivo, pero tratable si se actúa inmediatamente. Tú tienes 2 opciones. Número 1, no decirle nada a tu paciente para no arruinar su día, para que no quitarle la esperanza. Después de todo, pues, es una noticia terrible. ¿Podría esperar? Tú, como médico, no quieres ser el portador de esas malas noticias. Podría simplemente decir: todo está bien, no se preocupe, viva la vida tranquilo, lleve la fiesta en paz. Podrías decirlo, para no arruinarle el día a la otra persona. Número 2, como médico que eres, decirle la verdad. Señor, señora, usted tiene un cáncer muy grave, pero hay un tratamiento disponible, pero debe empezar inmediatamente. No se puede posponer. ¿Cuál es el acto de amor verdadero? ¿El ocultar lo que tiene para que no se preocupe? ¿O decirle la verdad? Obviamente decir la verdad. Porque el médico que oculta un diagnóstico mortal por miedo a ofender no es compasivo, es negligente. El amor verdadero dice la verdad, aunque sea difícil,
¿Por qué? Porque las vidas dependen de ello. Hermanos, escúcheme bien esto. Nosotros tenemos el diagnóstico de esta humanidad. Pero además, ¿sabe qué? Nosotros además tenemos la cura. Y yo pregunto, ¿vamos a guardar silencio? Hermanos, el infierno es real, el fuego es real y las personas van camino derecho ahí. Y mi pregunta es, ¿te vas a quedar en silencio? Ay, pastor, es que esto supiera, yo trabajo todos los días. ¿Es en serio? ¿Esa es tu excusa, tu gran excusa? Es que llego muy cansado. Pues te vas en el camión y tienes para predicar a cuántos. ¿Nos quedamos callados o vamos a gritar la advertencia y señalar al único refugio? Su nombre es Jesucristo. Ada Loving dijo lo siguiente: tenemos que entender que el predicador que advierte del infierno con lágrimas en sus ojos es más compasivo que el predicador que susurra solo palabras suaves de consuelo. Si tú estás fuera de los caminos del Señor, yo quiero decirte lo siguiente. Fíjate bien, si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, hoy es tu día. No endurezcas tu corazón. Jesús extendió sus brazos allá en la cruz para salvarte de esto. Él tomó el infierno que tú merecías. Él experimentó la separación de Dios que tú deberías experimentar eternamente. Pero ¿sabes algo? Él te ofrece perdón completo, limpieza total, adopción en su familia, vida eterna y todo completamente gratis. No por tus méritos. Esto no te hace que tú seas mejor inmediatamente, no, porque tú deberías estar condenado. Pero si tú pones tu fe en Cristo y si tú te arrepientes, eso te da completamente gratis. Lo hace por su gracia. Y yo te pregunto, ¿lo vas a recibir hoy? Si tú quieres hoy hacerlo, quieres hablar con alguien después del servicio, yo voy a estar acá para poder ayudarte. Lo más importante es que hagas una decisión genuina en tu corazón hoy. Para los que somos ya creyentes, hermanos, si lo que acabo de exponer es verdad y lo es, entonces no podemos vivir igual. Salgamos de esa puerta con una nueva resolución: hablar del Evangelio con urgencia y con amor, no con frialdad sino con lágrimas, no con creyéndote superior sino con humildad, sabiendo que nosotros también merecíamos el infierno y fuimos salvados únicamente por la gracia de Dios. Póngase de pie y oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias por la salvación tan grande que recibimos en Cristo. Gracias porque Jesús llevó el infierno que nosotros merecíamos. Gracias porque la ira que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él. Señor, perdónanos por nuestra indiferencia hacia los perdidos. Perdónanos, Señor, por guardar silencio cuando deberíamos haber hablado. Perdónanos, Señor, por hablar del infierno con frialdad o como si el infierno no fuera real. Ayúdanos a hablar del infierno y de tu evangelio con lágrimas, no con indiferencia. Señor, danos compasión para poder advertir del peligro. Señor, danos sabiduría para presentar el evangelio con claridad y amor. Amado Padre, si en este día hay alguien aquí que está bajo convicción de pecado, no permitas que endurezca su corazón. Llévalo, Señor, al arrepentimiento genuino y a la fe salvadora en Cristo Jesús. Y a nosotros, tus hijos, recuérdanos, Señor, constantemente de qué fuimos salvados, para que nunca dejemos de maravillarnos de tu gracia. Te
pedimos esto en el nombre de Jesús, quien nos salvó del fuego eterno. Muchas gracias. Porque si somos honestos ante tu presencia y lo queremos ser, yo de forma personal, yo merecía el infierno, Señor. Yo merecía el infierno. Porque yo era tu enemigo. Pero un día interviniste en mi vida. Me interceptaste mi corazón y me salvaste. Y hoy te digo gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Y aún toda la eternidad no alcanzaría para agradecerte lo mucho que tú has hecho por mí. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos.